Muy bien, buenos días a todos. Comenzamos el día de hoy con nuestra clase. Muy bien, podemos ver en pantalla el archivo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos nuevamente, buen día a todos, saludos. Esta sesión del día de hoy voy a grabar esta explicación de la teoría, de favor. Ponemos atención, posteriormente interrumpo la grabación y si hay dudas, preguntas o comentarios, con toda confianza. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver entonces, unidad 2. Sistemas radiales. Cuando tocamos el tema de sistemas radiales, vamos a entrar en materia con lo que viene siendo el análisis de cilindros y también el análisis en piezas esféricas, de tal manera que evaluaremos la transferencia de calor a través de los sistemas radiales, cómo se comporta el flujo de calor por conducción, por convección y radiación a través de este sistema que para nosotros va a ser conocido como el cilindro, que en realidad es una tubería. Y en sistemas esféricos, contenedores esféricos, tanques de almacenamiento, de tal manera que estaremos nuevamente haciendo uso de la ley de Fourier, de la ley de enfriamiento de Newton, de la ley de Stefan Boltzmann, pero adecuadas estas leyes y fórmulas en la parte tal que podamos utilizarlas para evaluar el comportamiento de transferencia de calor en un sistema radial. Dicho lo anterior, podemos observar en la figura 2.17 un cilindro hueco en condiciones de convección. La convección la podemos observar que se está presentando en la superficie interior como exterior de este cilindro debido a la presencia de dos fluidos en movimiento. El fluido en movimiento en la parte interior con una constante convectiva HC1 y un fluido en movimiento también en la parte exterior del cilindro. Podemos observar que también se presenta, ¿sí?, su constante de convección HC2. De tal manera que estaremos observando en la misma figura 2.17 cómo el flujo de calor total por conducción y convección radial es evaluado desde T infinito 1 hasta T infinito 2.
donde podemos visualizar que entre estos nodos extremos, de extremo a extremo, se encuentran presentes 3 resistencias. La resistencia convectiva en el interior, ¿sí?, que sería el inverso de HC1 por 2pi R subíndice 1 por L, mientras que en la parte exterior podemos observar que es la misma fórmula, pero adecuada a el análisis exterior, donde se presenta la convección, que sería el inverso de HC2, 2pi R subíndice 2 por L. Entre estas dos resistencias convectivas, nos damos cuenta que entre TS1, como lo vemos en la figura, y entre TS2, se encuentra presente una resistencia de conducción, que sería la resistencia que observamos, resistencia térmica por conducción 1, en la cual podemos observar que se está evaluando todo el espesor de la tubería, como lo podemos ver en la figura. ¿Qué quiere decir? Que sería ese espesor de la tubería, el calibre, que estaríamos evaluando con logaritmo natural del radio exterior R2 entre el radio interior y el producto de ese logaritmo natural dividido entre 2pi por L. Cabe hacer mención que el área de una pieza cilíndrica o una tubería va a estar evaluada con esta fórmula. El área de transferencia de calor, recordemos que es perpendicular al flujo de calor, por lo tanto va a ser 2pi por R por L, tal como lo observamos en la figura. Si en el interior se encuentra un fluido en movimiento, el flujo de calor, ¿sí?, es perpendicular del centro del tubo hacia el exterior. Por lo tanto, toda el área de transferencia de calor en esta tubería viene siendo el producto de 2pi por R por L, que al ser sustituido en la ecuación de la ley de Fourier, como lo vemos en la ecuación 253, estamos dándonos cuenta que ahora vamos a hacer una adecuación de la fórmula de la ley de Fourier para poderla utilizar en el análisis de transferencia de calor, pero en un sistema radial por conducción. De tal manera que ahora nos damos cuenta que al desarrollar este análisis, ¿sí?, con la debida secuencia de la distribución de temperatura y el gradiente de temperatura, vamos a encontrar una fórmula la cual va a estar relacionada y va a estar siendo implícita o partícipe lo que conocemos como logaritmo natural, para que finalmente, con la ecuación 256, ¿sí?, nos damos cuenta que vamos a obtener una fórmula que nos permite evaluar un flujo de calor total por conducción radial, ¿sí?, que viene siendo en la parte del numerador el delta de temperaturas desde TS1 menos TS2, que viene siendo el espesor de la tubería, donde están entre esos nodos involucrado el espesor, multiplicado por K y por 2pi L, que este valor de 2pi L es un valor que estamos nosotros involucrando, siendo partícipe el área de transferencia de calor, 2pi RL, dividido entre lo que conocemos como la resistencia de conducción, logaritmo natural del radio mayor R2 entre R1, ¿sí?, y aquí la K dividido entre la K de conductividad térmica del material, pero que al analizar la ecuación, la K pasa multiplicando aquí al delta de temperaturas, a esa diferencia de temperaturas. Bien, con esto nos podemos dar cuenta que tenemos una fórmula que nos permite evaluar la resistencia térmica por conducción a través de un sistema radial, y que la resistencia térmica va a ser el producto del radio mayor entre el radio menor, y que ese producto será evaluado con logaritmo natural para posteriormente dividirlo entre 2pi LK, donde nos va a permitir encontrar dicha resistencia por conducción.
Notamos en la figura siguiente que tenemos también un ejemplo donde la tubería que en su momento se está evaluando, se analiza cómo se distribuye toda la temperatura a través de paredes compuestas. Esto nos permite observar que no nada más va a estar siendo partícipe el espesor de la tubería, sino que ahora van a estar involucrados dos aislamientos más, que para nosotros va a ser el material B y el material C como aislamientos de la tubería, que es el material aquí ubicado como material A. Si observamos la figura, tenemos en la figura 2.18 cómo se analizaría un flujo de calor total por conducción radial a través de un cilindro de paredes compuestas. Visualizamos la figura también del detalle del isométrico, donde nos podemos dar cuenta que es una tubería hueca, cilíndrica, que tiene cierta longitud, pero que está expuesta a la convección interna, ¿sí? Como también se encuentra expuesta a una convección externa en el exterior del último aislamiento de la tubería. De tal manera que, apoyándonos del isométrico y de la figura, podemos visualizar cómo se comportará mi gradiente de temperatura, que está siendo evaluado desde el interior de la tubería, como lo ven en la figura, T infinito 1 hasta T infinito 4, que en este caso es el exterior del último aislamiento de esta envolvente que protege la tubería, que es el aislamiento del material C. Entre este delta de temperaturas podemos observar que tenemos nuestro decremento o mi gradiente de temperatura, que viene con un delta desde T infinito 1, que es mayor, a T infinito 4. Por lo tanto, mi flujo de calor total fluye desde T infinito 1 hasta T infinito 4, y en el cual se encuentran presentes las siguientes resistencias. La primera podemos observar que es una resistencia de convección debido al fluido que está en el interior de la tubería. Posteriormente, entre el radio 1 y el radio 2 se encuentra presente la resistencia por conducción del espesor de la tubería, que es el material A. Entre el radio 2 y el radio 3 está presente la siguiente resistencia del aislamiento del material B por conducción. Entre el radio 3 y el radio 4, que sería el aislamiento del material C, una resistencia térmica por conducción C, para que finalmente entre la última resistencia de conducción se encuentra presente otra resistencia convectiva en el exterior, que es la resistencia de convección externa, aquí ubicada como subíndice 4, o resistencia convectiva 2 en el exterior de la tubería, para que al sumar estas 5 resistencias nos damos cuenta en la ecuación 258 que, sumando las 5 resistencias que aparecen en esta ecuación, nos van a dar como producto la resistencia total. Por lo tanto, el flujo de calor total por conducción y convección radial, que está siendo evaluado desde T infinito 1 hasta T infinito 4, ¿sí?, dividido entre las resistencias que están partícipes entre este delta de temperaturas, que son estas 5, la de convección interna, la de conducción a través del material A, la de conducción a través del material B, la del material C y la convectiva externa, ¿sí?, nos dan la resistencia total. Observemos cuidadosamente que la primera resistencia, ¿sí?, es igual al inverso de HC1, como lo vemos aquí, por el área, ¿sí?, que para nosotros el área, si ustedes lo recuerdan, es 2πRL. Por lo tanto, este valor de 2πR subíndice 1L es el producto que nos va a dar el valor del área que se está transfiriendo perpendicular al flujo de calor.
R1 porque estamos evaluando el interior, la convección dentro de la tubería. Dense cuenta que este radio 1 es partícipe en la convección que se presenta dentro de la tubería con T infinito 1. A diferencia de la resistencia convectiva exterior. Esta misma fórmula, pero nos vamos a dar cuenta, me ubico en esta ecuación, que es el inverso de 2pi, pero R4LHC4. Esta R subíndice 4 es porque ahora estamos evaluando desde el radio exterior R4, ¿sí?, hacia el medio ambiente. Por lo tanto, aquí ya viene siendo la misma fórmula, pero adecuada al sistema donde el último radio exterior está en contacto con la convección externa y que para nosotros es R4 2pi L, HC4, que es la convección de la constante convectiva en el exterior de la tubería. Teniendo estas dos resistencias convectivas ubicadas, nos damos cuenta que las resistencias intermedias por conducción son analizadas de la misma manera, pero con el logaritmo natural del radio mayor. Observen que en el espesor de la tubería del material A, el radio mayor es R2 entre R1, logaritmo natural, dividido entre 2pi L y la K del material A, K subíndice A. Esta misma fórmula es idéntica a las dos que siguen por conducción, pero nos damos cuenta que lo que estamos variando es dónde se ubica la resistencia consecutiva, que ahora sería para el material B, el radio 3 entre el radio 2, su logaritmo natural dividido entre 2pi KBL. Y de la misma manera, la siguiente resistencia, el radio 4 entre el radio 3, que es el espesor que tenemos ahí presente por todo lo que es el aislamiento del material C, su logaritmo natural, para que ese producto del logaritmo natural del radio mayor entre el radio menor, dividido entre 2pi L KC, nos arroje la resistencia de conducción. Una vez que explicamos esto y que nos apoyamos de la figura, nos damos cuenta que puedo calcular la resistencia total sumadas esas 5 resistencias, tal como lo vemos en la ecuación 258, que al sumar las resistencias, que son 5, y nos da la resistencia total, la podemos ya utilizar en la ecuación 259, donde el flujo de calor total por conducción y convección radial es igual al delta de temperaturas de extremo a extremo de T infinito 1 menos T infinito 4 dividido entre la resistencia total, que no es más que la sumatoria de todas las resistencias que se encuentran desde T infinito 1 hasta T infinito 4. Conociendo el flujo de calor total, recordemos que ya lo podemos después utilizar, o si no conocemos el área, pues lógico, aquí estaríamos descartando L. Como lo vemos en el isométrico, esta longitud de la tubería nos permite calcular el área, pero que si yo no conozco el área, porque no conozco la longitud de toda la tubería que está instalada, puedo calcular entonces un flujo de calor específico donde no está siendo partícipe la L de la longitud de la tubería y nada más estaría haciendo uso de 2pi R subíndice 1, 2 o el radio que esté involucrado para evaluar una Q minúscula como flujo de calor específico por conducción y convección. Dense cuenta también que al tener el área, ¿sí?, y al poder calcular el área, nosotros podemos apoyarnos para que calculemos el flujo de calor total o el flujo de calor específico si no conocemos la longitud de tubería, pero que al conocer ese flujo de calor total o específico, lo podemos utilizar para nuevamente evaluar por segmentos o por nodos para ir encontrando las temperaturas intermedias. Esto es, evaluar desde T infinito 1 menos TS1 entre la resistencia convectiva 1 igual al flujo de calor total, ¿sí?, despejando TS1 y
estaríamos calculando esa temperatura intermedia. Esto es ir evaluando por segmentos de nodo a nodo para encontrar TS1, TS2, TS3 e incluso TS4 que se puede evaluar, así como venimos avanzando, o nada más de TS4 a T infinito 2, entre esta resistencia convectiva 4, igual al flujo de calor total, nos permite despejar TS4. Dicho lo anterior, también recordemos que tenemos involucrado lo que es U mayúscula, que para nosotros es el coeficiente total de transferencia de calor, identificado como U mayúscula. Recordemos que si ya conocemos la resistencia total, esto que está en la ecuación 258, esta fórmula que está en el denominador entre corchetes, es idéntica a la ecuación 260, pero con una exponencial a la menos 1, ya que el coeficiente total de transferencia de calor U es el inverso, ¿sí?, de la resistencia térmica, y que de esta manera podemos identificar o encontrar el valor de U. Lógico, tenemos a continuación el siguiente comentario. En la ecuación 258 se define U en términos del área de la superficie interior, ¿sí?, del cilindro compuesto. Esta definición es arbitraria y el coeficiente total puede también ser definido en términos de A subíndice 4 o de cualquiera de las áreas intermedias. Nótese lo siguiente, que sería U subíndice 1 por el área interior donde está el radio 1, donde está siendo partícipe la primera envolvente de la tubería. Recordemos que el área está siendo afectada por un radio y que el radio puede ser R1, 2, 3 e incluso R4. Por lo tanto, ese radio subíndice 1 o R subíndice 4 va a afectar en esas envolventes, ¿sí?, a el área de transferencia de calor, y por lo tanto tenemos aquí la siguiente fórmula, que es la ecuación 261, donde nos damos cuenta que si estamos evaluando la primera envolvente, está siendo partícipe el radio 1 para encontrar el coeficiente U subíndice 1, y de la misma manera cuando estemos en la envolvente donde el radio 2 es partícipe, vamos a encontrar una área subíndice 2 por U subíndice 2 y así sucesivamente, ¿sí?, que nos permita encontrar la sumatoria de las resistencias térmicas, que para nosotros es esta ecuación, la 260, elevada a la menos 1, que nos da el valor de U, que es nuestro coeficiente total de transferencia de calor. Bien, con esto concluimos la explicación de la teoría. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Profe. ¿Todo bien? Al igual que el flujo de calor puede ser de específico, también la U puede ser general y específica, ¿no? A ver, ok. U va a ser de forma coeficiente total, ¿sí? Porque en el coeficiente total de transferencia de calor ya debe de estar involucrada esta ecuación, que es U por el área. Y al conocer el área, pues lógico, nos damos cuenta, aquí en la ecuación 260, que el área involucra el valor de 2pi por ser un sistema radial, R1 porque estamos evaluando el valor de U subíndice 1, ¿sí?, y L porque estamos considerando la longitud de toda esa tubería. Démonos cuenta en la figura, ¿sí?, que aquí está siendo partícipe el valor de 2pi R L en todas estas envolventes que están en el isométrico de la tubería, pero que si no conocemos L, que es la longitud de la tubería, entonces no podemos calcular el flujo de calor total por conducción y convección radial. Estaríamos calculando una Q minúscula como flujo de calor específico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí el flujo de calor total por conducción y convección radial, que va a ser obtenido en watts, ¿sí?,
si es un flujo de calor específico, va a ser igual a esa cantidad que calculemos, pero de tantos watts por cada metro lineal de tubería que se esté evaluando. Aquí no es metro cuadrado, es por metro lineal, debido a que está involucrada ese metro lineal de tubería, que al multiplicarlo por el metro, ¿sí?, o el valor de las unidades, la magnitud de R que está en metros, el radio 1, el radio 2, metro por metro nos da el metro cuadrado. Y como es un sistema radial, multiplicado por 2pi, ya tenemos el área de transferencia de calor a través de esta tubería. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta aquí todos? Sí, profe. Muy bien, ¿alguna otra pregunta de lo que vamos hasta ahorita avanzando? Punto y aparte, ejemplo 2.14. Transferencia de calor en sistemas radiales, conocido como el cilindro, para en este caso que estamos evaluando. Recordemos que si hablamos de sistemas radiales, mencioné que están dos sistemas, el cilindro y la esfera. Bien, vamos a evaluar cómo se comporta el flujo de calor, cómo se transfiere la conducción y la convección, ¿sí?, con las ecuaciones anteriormente ya planteadas, ¿sí?, el día de hoy, y utilizarlas para evaluar dichos mecanismos de transferencia de calor, pero en lo que para nosotros es una tubería, mejor conocido como el cilindro. Perfecto, punto y aparte. ¿Se encuentra Licona Salinas Said? Sí. Dígame, profe. Muy bien, apóyame por favor con la lectura del enunciado de este problema, si eres tan amable. Dice, ejemplo 2.14, transferencia de calor en sistemas radiales del cilindro. Un tubo de acero inoxidable AISI 302 con un diámetro interior de 20 milímetros y un diámetro exterior de 40 milímetros está recubierto con 30 milímetros de papel de asbesto laminado de 8 capas. Si la temperatura en la pared interior del tubo es mantenida a 600 grados centígrados y la superficie exterior del aislamiento a 100 grados centígrados, determine, inciso A, las pérdidas de calor por unidad de longitud, inciso B, la temperatura en la superficie de contacto entre el tubo de acero y el asbesto. Perfecto. Entonces vamos a calcular este flujo de calor específico por unidad de longitud, tantos watts por cada metro lineal de tubería, en virtud de que ni en la figura ni en el texto nos dan el área de transferencia de calor. ¿Sí? ¿No conocemos L o sí conocemos la longitud de tubería? L. Sí, no habría problema. Mientras ya van a la hora que vaya leyendo el episodio. Textualmente lo acaba de leer su compañero, no ubiqué que mencionara una longitud de tubería L de tantos metros. ¿Sí? También en la figura me doy cuenta que no me proporcionan esa longitud de tubería y que por lo tanto estaré yo calculando un flujo de calor específico por conducción radial. El inciso B me dice que calcular también la temperatura en la superficie de contacto entre el tubo de acero y el asbesto. Esto es, el tubo de acero, que es de acero inoxidable, y el asbesto que tenemos aquí, de 8 capas, y entre esas dos materiales, la temperatura TS2. ¿Es correcto? La que vamos a calcular. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Ninguno? Bien. Observemos la figura, por favor, y en la solución nos dice lo siguiente. Con el circuito térmico equivalente, efectivamente que vamos a evaluar desde TS1, que son 600 Celsius, hasta TS3, que registra una temperatura de 100 grados Celsius en la superficie, podemos observar
que vamos a evaluar únicamente la conducción. No está siendo partícipe la convección interna, no hay fluido en movimiento, no nos dan ningún dato. Sí es una tubería hueca, pero no hay convección ahorita en la parte interior. En la parte exterior tampoco vemos que esté un fluido en movimiento o algún dato para involucrar el fluido de la convección externa. Pero sí me doy cuenta que la temperatura más alta se registra dentro de la tubería, de esta tubería que transporta un fluido a alta temperatura. De hecho, la temperatura en TS1 nos damos cuenta que está registrando 600 grados Celsius y que el delta de temperatura viene en decremento hasta la temperatura del asbesto, del aislamiento exterior en el asbesto, que nos está proporcionando un registro de temperatura de 100 grados Celsius. Únicamente se evalúa conducción a través de estos dos materiales, por lo tanto el flujo de calor específico es por conducción radial, tal como lo vemos en el circuito térmico equivalente y que debemos de calcularlo. Observemos que de TS1 hasta TS3 se encuentran presentes dos resistencias por conducción. La primera, que es a través del tubo de acero, y la resistencia por conducción a través de la cubierta de asbesto con 8 capas, que al sumar estas dos resistencias, como lo podemos observar, nos van a dar la resistencia total. Y que en la fórmula de flujo de calor total por conducción y convección, en este caso por conducción nada más, es igual al delta de temperaturas multiplicado por 2πL y dividido entre la resistencia total. Observemos que al no conocer L, ¿sí?, que le voy a dar un poquito de aumento de tamaño, al no conocer la longitud de tubería L, ¿sí?, entonces voy a hacer lo siguiente: este flujo de calor total lo divido entre L y obtengo un flujo de calor específico por conducción radial, donde podemos observar que ya no está presente en la fórmula el valor de L por 2π, sino que ya nada más nos queda 2π por el delta de temperaturas entre las dos resistencias que voy a sumar. Esas dos resistencias, al sumarlas, me dan la resistencia total, y que observamos que es la resistencia por conducción a través del tubo más la resistencia por conducción a través del asbesto como aislamiento de 8 capas, de tal manera que esta resistencia total la incorporamos en la ecuación y tendríamos esta expresión para poder calcular el flujo de calor específico. Conocemos el valor de 2π, conocemos TS1, que son 600 Celsius, los llevamos a Kelvin, 100 grados Celsius más 273.15 lo llevamos a Kelvin. El radio 1, el radio 2 y el radio 3, sí los conozco, aquí los tengo como dato, ¿sí? Me dice que R1 tiene un valor de 0.01 metros, 0.1 metros, el radio 2, 0.02 metros, y que entre el radio 2 existe un espesor, aquí me dice textualmente, ¿sí?, que permite con este aislamiento, con esta recubierta de asbesto, que se incremente 30 milímetros, ¿sí?, de aislamiento. Por lo tanto, si ya tengo los diámetros de las tuberías, de esta tubería de acero, y que de esos diámetros obtuve R1, aquí lo veo, si es el diámetro de 20 milímetros, su radio debe de ser 10 milímetros, entre, lógico, convertidos a metros, ¿sí?, es 0.01 metro. 40 milímetros en metros, lógico, es, ahora su diámetro exterior sería de 20 milímetros. Estos 20 milímetros en metros sería 0.020 metros. Y el radio 3, que si nos damos cuenta es lo que se le aumenta de aislamiento, estos 30 milímetros de papel de asbesto. Por lo tanto, estos 20 más 30, ¿estamos de acuerdo que son 50 milímetros, que sería 0.050 metros? Sí, profe. Perfecto. Dicho, explicada esta parte, ya tengo entonces los radios
¿sí? Debidamente identificados, que son los que voy a utilizar para calcular, ¿sí? Cada una de esas resistencias donde están siendo partícipe el logaritmo natural del radio mayor entre el radio menor. K1 y K2, si nos damos cuenta, ¿sí? Me indica que lo debo de calcular porque es asbesto a 8 capas, ¿sí? Y que ese asbesto de 8 capas, aquí sé que nada más es un material de asbesto, pero no me dice cuál es la K. En el tubo de acero también me indica que es esta clasificación 302, pero tampoco tengo el valor de K. Ustedes ya saben calcular la temperatura promedio, por lo tanto sería 600 más 273.15 sumados a 100 más 273, que serían 373.15. Esta suma de las dos temperaturas extremas entre 2 nos dan la temperatura promedio con la cual vamos a ingresar a tablas para encontrar el valor de K. Démonos cuenta a continuación que estamos evaluando la temperatura promedio. 873.15 más 373.15 entre 2, tenemos una temperatura promedio de 623.15. Con esta temperatura promedio nos vamos a ir a el anexo de tablas para buscar en materiales este acero clasificación 302. Dejo de compartir y comparto toda la pantalla. Compartimos dos archivos. ¿Vemos en pantalla los dos archivos? Sí, profesor. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, recordemos que con esa temperatura promedio que acabamos aquí de identificar del lado izquierdo, la vamos a utilizar ahora para buscar este acero, clasificación 302. Aquí tenemos en la primera hoja de nuestro anexo de tablas, en la parte inferior, un acero inoxidable 302, AISI 302, y que ahora con la temperatura de 623.15, ¿sí? Nos vamos a trasladar. No tengo exactamente los 23.15, por lo tanto voy a interpolar, ¿sí? Entre 600 y el valor de 800. Aquí tenemos en la parte inferior, ¿sí? Ubicamos con una línea horizontal y tengo que ubicarme que estoy evaluando o voy a interpolar con esta K de 20 a 600 Kelvin y con esta K de 22.8 a 800 Kelvin. Bien, acá lo tengo del lado izquierdo, efectivamente, 600 con una K de 20 watts metro Kelvin, para 800, 22.8, ¿sí? La temperatura promedio en medio para tabular, interpolar, y esto nos permite encontrar una K subíndice 1 de 20.32 watts metro grado Kelvin, que va a ser el valor que requerimos para la fórmula que tengo en la parte anterior, que aquí me doy cuenta que requiero de K subíndice 1. También requiero de K subíndice 2 para el asbesto de 8 capas. Por lo tanto, a continuación calculamos el valor de la K subíndice 2. Del anexo de tablas, de la tabla A3, aislamientos industriales para papel de asbesto con 8 capas, ¿sí? Nos vamos a ir al anexo A3, buscamos primero anexo A3, A2, A3, aquí comienza, y en la página 260 comenzamos a buscar asbesto, 8 capas. Aquí está, página 261. ¿Sí? Aislamientos, tubería, papel de asbesto, laminado y corrugado. Lógico, no vamos a ocupar 4 pliegues ni 6 pliegues, sino el de 8 pliegues, porque así nos dice el problema. ¿Sí? Y ya tenemos entonces asbesto con 8 pliegues, 8 capas, a una temperatura de 623.15. Bien, voy a buscar 623.15, no tengo ese valor, pero tengo la K de una temperatura que en este caso se registra con el valor máximo, ¿sí?
que vale la temperatura de 365 Kelvin. Aquí está, y a 365 Kelvin tengo punto 082. ¿Ya lo ubicaron todos? ¿No los escucho? Sí, profe. Perfecto. Con ese punto 082 hacemos aquí la anotación, ¿sí?, de que va a ser el valor, pero con esa temperatura, ¿sí? Valor obtenido para una temperatura de 365 Kelvin como valor máximo en la temperatura y que vale punto 082. Es por eso que aquí en la fórmula, cuando sustituimos valores, estamos sustituyendo punto 082 como el valor máximo que se obtiene de K a una temperatura referenciada de 365 Kelvin, mientras que el valor anterior sí fue calculado con la temperatura promedio, ya que la tabla nos permitió obtener el valor de K a esa temperatura promedio. Dicho lo anterior, démonos cuenta que ya estamos sustituyendo todos los valores, ahora sí, en la ecuación que nos permite calcular el flujo de calor específico por conducción radial. Y nos da un flujo de calor específico de 280.29 watts por cada metro lineal de tubería. A continuación, vamos a calcular el inciso B. Recordemos que en el inciso B se calcula la temperatura en la superficie de contacto entre el tubo de acero y el asbesto, TS2. De TS1 a T menos TS2, la única resistencia que está siendo partícipe es la de la tubería de acero inoxidable. Por lo tanto, esta es la resistencia de la tubería de acero inoxidable, 2pi que multiplica el delta de temperaturas y el flujo de calor específico. Este valor, recuerden que ya lo acabamos de calcular, que vale 280.29. Por lo tanto, de esta ecuación, lo que voy a despejar es TS2. Despejando TS2, me queda la fórmula ya desarrollada de esta manera. TS1 menos el flujo de calor por conducción multiplicado por la resistencia y dividido entre 2pi K subíndice 1. Sustituyendo valores, no sin antes realizar el análisis dimensional para darme cuenta que el despeje es correcto, efectivamente, TS2 me va a resultar en Kelvin, por lo tanto podemos sustituir valores y encontrar el valor de la temperatura en la superficie entre el asbesto y el acero inoxidable que viene siendo TS2, que podemos observar nos arroja un valor de 871.63 Kelvin, menos 273.15, la temperatura en TS2 de 600 Celsius decrece a 598.48 grados Celsius. Con esto tenemos resuelto el problema, ¿sí?, que nos pide calcular el inciso A y el inciso B. ¿Preguntas hasta aquí? Yo soy profesor. ¿Por qué en este caso que te damos como valor máximo los 375 Kelvin para esto? Solo en ese caso se puede, o sea, aplicar así. Ok, date cuenta, efectivamente, date cuenta que el problema ya no lo acotaron, ¿sí?, aquí a lo siguiente, ¿sí? Aquí textualmente nos dice, ¿sí?, que se ocupa asbesto laminado con 8 capas. Entonces, aquí tengo ya textualmente que esas 8 capas de asbesto laminado me dan un espesor de 30 milímetros. Por lo tanto, este aislamiento aumenta del radio exterior, aumenta más 30 milímetros, aumenta a 50.050 metros. Pero como ya me están acotando que voy a ocupar asbesto a 8 capas, yo me traslado al anexo de tablas y busco aquí el asbesto con 8 capas, 8 pliegues, y yo lo quiero buscar a esta temperatura promedio que efectivamente acabamos de evaluar nosotros, que es de 623.15. Date cuenta que tengo 600, 530, 645, pero ya a esas temperaturas el asbesto ya no me da un valor de K. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, profesor. Sí.
Bien, ¿cuál es el valor? ¿A qué temperatura máxima? Aquí puedo conocer la K del asbesto. Efectivamente, a 365 Kelvin, el asbesto tiene una K de 0.82. Por lo tanto, como es un aislamiento que está fuera de la tubería y que es el segundo material, ¿sí?, que va a estar en contacto como un aislamiento, aquí yo lo puedo entonces referenciar y decir que para 8 capas, el valor de 0.082, que es la K del asbesto, fue tomado a esta temperatura, como temperatura máxima de 365 Kelvin. Y por lo tanto, ya estoy aclarando que es un valor de K, pero referenciado a esa temperatura máxima, donde tengo el último valor de K del asbesto. Ya después de 365 a 420 ya no existe la K del asbesto. Y yo puedo pensar, si no me hubieran dicho de asbesto, hubiera pensado en otro aislamiento que no sea el asbesto. Pero como aquí ya estoy acotado a que voy a hacer el cálculo con el asbesto, porque ese me aumenta 30 milímetros de aislamiento y es un asbesto de 8 capas, 8 pliegues, es por eso que estamos trabajando de esta manera y lo estamos referenciando la K del asbesto de 0.082 a una temperatura máxima de 365 Kelvin para calcular y encontrar el flujo de calor que en el sistema actualmente se esté transfiriendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profesor, quedó claro. Muchas gracias. No hay por qué. Claro, si ahorita te digo, no quiero que sea asbesto, quiero que consideres otro aislamiento, ¿sí? Entonces sí, tú vas a decir, bueno, pues voy a pensar en otro pliegue de otro material que tolere o que pueda trabajar a esta temperatura promedio de más de 600 Kelvin. Y entonces aquí estarías buscando, ¿sí? Aquí hay una en la parte superior, pero estoy hablando de qué es manta de fibra mineral. Date cuenta que esa la puedo ocupar, ¿sí? Porque puedo trabajarla a máximo 530 Kelvin, ¿de acuerdo? Y aún así todavía me quedo corto, yo requiero 623.15, entonces pues tampoco puedo ocupar la manta de fibra mineral. Acá hay otra que dice manta de fibra de óxido de silicio aluminado con alumina. ¿Ya la ubicaron todos? Ya, profesor. Perfecto. En mis tablas me doy cuenta que puedo sustituir, ¿sí? Si no me hubieran dicho que es asbesto de 8 capas, 8 pliegues, entonces yo hubiera buscado este, ¿sí? Porque este sí lo puedo ocupar entre 645 Kelvin y 750 Kelvin. Y lógico, yo requiero el de 623, por lo tanto estaría yo interpolando entre 530 con punto 071 y 645 con punto 105. Calculo, interpolo el valor, la K que me arroje la sustituyo y encuentro el flujo de calor, pero ya estaría yo utilizando un aislamiento diferente al asbesto, que para mí sería manta de fibra de óxido de silicio alumina. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Ninguno? Pero creo que no, profesor. Gracias. Muy bien, vamos bien entonces. Problema 215. Igual de favor, podemos ver en pantalla que es un análisis de una tubería, ¿sí?, donde vamos a evaluar un sistema radial con transferencia de calor en el plano unidimensional. Para encontrar en su momento, ahora va a ser el espesor. Lógico, aquí tenemos el análisis. ¿Cómo vamos de tiempo? Este me lleva más ratito. Ejemplo 215. De favor, lo vamos a ver la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien. Permítanme, tenemos 34 alumnos. No se retiren, voy a pasar lista.
2:15, esto lo vemos mañana. Ah, no, mañana no tenemos clase. Sería hasta el lunes, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno, ponemos atención, les voy a ir pasando lista, me contestan su lista y les digo el número de equipo en el cual van a estar. ¿De acuerdo? Alonso Villa, Omar. Presente, profe. Equipo 1. Sí, gracias. Arriaga, Santiago. Sí, profe. Equipo 5. Báez, Sánchez, Pablo. Presente, profe. Equipo 6. Calderón, Flores. Presente, profe. Equipo 2. Camacho, Gama. Sí, profe. Equipo 4. Canchola, Maya. Presente, profe. Equipo 6. Ok. Carrales, Flores, Misael. Presente, profe. Equipo 5. Casal, Calatayud, Jesús. Presente, profe. Equipo 3. Ok, profe. Contreras, Aburto, Raquel. ¿No están? Cruz, Reynoso. Presente, profesor. Equipo 3. Cruz, Reynoso.